¿Saben qué es eso? Esos dos tickets. Carnaval. Aquí atrás mío vemos que se están preparando para el gran evento al final del carnaval. Todos los carros que van construyendo, decorando de a poco. Y no sé si dimensionan, como lo vemos, en toda la avenida hasta ahí al final. Final. Hemos llegado aquí en Río de Janeiro para vivir el evento que todos esperan aquí en Brasil, el carnaval. Este evento aquí, ya saben, es muy importante. Aquí tienen 4 días feriado para ese día especial. Aquí se están preparando. El carnaval es tomado muy en serio. La competición que ocurre en el Sambódromo es afrontar diferentes escuelas de samba que ahora son las 11 de la mañana y se están preparando para la competición que ocurre a las 8 de la tarde. Entonces el jurado ahí le va a poner nota y les van a calificar según los bailes, la decoración de los camiones, también de la ropa que van teniendo, también de la música. Por ejemplo, no pueden pasar más tiempo si no pierden puntos, tienen que calcular todo bien. Conocido como el mayor espectáculo del mundo, el Carnaval de Río es el evento que cuenta con desfiles sensacionales, música, bailarines, disfraces impresionantes y fiestas por todas partes. El gran desfile de samba es el destaque principal, cuando las 12 escuelas de samba con mayor talento compiten para el título de campeona del desfile. Cada una escoge un tema y crea un espectáculo de 80 minutos de duración. Todo comienza desde cero: la música contagiosa, las coreografías y los deslumbrantes disfraces. ¿Qué te parece este? Para mí, hasta ahora, de los carros que hemos visto, todavía faltan un poco. Este es mi carro favorito. Y es increíble porque hay olor a rosa. Sí, eso es verdad. Como también. A este nivel de detalle están los camiones, es increíble. Hace poquito estaba hablando con una persona del staff. Yo tenía la duda de qué pasaba con los carros alegóricos después de terminado el carnaval. Cada año es un tema. También cada carro es distinto al año pasado. Y lo que hacen es que al final del año el carro lo desmantelan y las partes que se pueden reutilizar son reutilizadas y las que no las descartan y vuelven a generar un nuevo carro. Y aunque todo esto está hecho para verse de lejos, igual de cerca se ve hermoso. No sé si notan los detalles en cada cosa, desde tanto de lejos que de cerca se ve espectacular. Hay una cantidad de detalle, no sé cuánto tiempo demoran en hacer esas cosas, pero imagino meses, se van preparando todo el año para poder conseguir algo así. El espectáculo tiene lugar en el Sambódromo, un edificio construido específicamente con esta finalidad. La construcción consta de una pista central flanqueada por tribunas para el público. El Sambódromo se divide en 13 sectores. El valor de las entradas de cada sector depende de la posición y vistas al bulevar. Los sectores más económicos empiezan a $14 y los mejores pueden llegar hasta más de $800. ¿Qué tal? Calor 43 grados. Desafortunadamente, Sebastián y yo hemos llegado el 21, un poco tarde, no hemos llegado al principio de la fiesta. Entonces, para acceder al Sambódromo hay que pagar entrada. Digamos que los primeros días es muy accesible porque son las escuelas más bajas. Entonces el ticket cuesta alrededor de $20 por ahí. Después, el lunes, martes, que son las mejores escuelas, ahí sí los precios suben muchísimo más. Y entonces, desafortunadamente, nosotros no pudimos participar al evento oficial en el Sambódromo, donde lo que vemos en la televisión con esos camiones y esta celebración gigante. Pero el carnaval también se celebra en otras partes de las ciudades, en realidad en toda la ciudad. Lo dicen como bloque de fiesta, que se van juntando muchísima gente,
van tocando unos grupos de música, etcétera. Igual en la calle también nos dijeron que se puede vivir el carnaval, así que Sebastián y yo es lo que vamos a hacer. Y ahora tenemos que irnos porque están aquí armando el carrito. Sí, ya, me muevo. Déjalo trabajar. El origen del carnaval tiene que ver con el cristianismo y sus raíces en la Edad Media. En aquel entonces, la gente usaba máscaras y disfraces para celebrar el tiempo antes de la Cuaresma. Durante la época colonial, los portugueses trajeron las festividades del carnaval a Brasil, específicamente en Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Por otro lado, tiene una enorme influencia africana, traído por los esclavos, que se nota en muchas características como los bailes, la música, los vestuarios, etc. ¿Saben qué es eso? Esos dos tickets. Carnaval. Finalmente, yo estaba pensando y decía, ya estamos en Río de Janeiro. La verdad que igual extrañamos mucho encontrar algo más carnavalesco. Y estuvimos averiguando un poco los precios. Y ya cerca del fin bajaron un poco los precios y nos costó más o menos 100 reales. No, 500 reales. 100 dólares. 500 reales, 100 dólares cada entrada. La verdad es que era una oportunidad igual estar aquí en Río de Janeiro al carnaval y no queríamos perderla. Es que yo estaba muy decepcionado. Estaba aquí, igual fuimos a los bloques de calles. Es bonito, pero después de haber visto todos los camiones, las decoraciones, ahí hemos tomado la decisión. Tengo que ir, se ve hermoso. Veamos todo lo hermoso que eran esos carros, así que imaginarlo con los bailes, la música, como teníamos que ir. Sí o sí, estoy muy emocionado. Vamos a ir a conocer el carnaval oficial. Van a venir con nosotros a conocer el carnaval. Que si quieren ver con nosotros, tienen que ver video hasta el final. Eso nomás. Son las 10 de la mañana y la gente ya está a tope. Ya están como animados, bailando con música, con cerveza. 10 de la mañana. En el carnaval carioca, la fiesta es de todos, en todos lugares y a todo momento. Todos van a las calles con mucha folía, alegría y zambas semanas antes de la fecha del inicio oficial del carnaval. La diversión reúne gente de todos los rincones del mundo y forma una de las fiestas más populares del planeta. Sin escenario, las verdaderas estrellas son los follones y todo su empeño en hacer de estos pocos días de fiesta los más felices del año. De la mañana hasta la noche, diferentes grupos y estilos de música se organizan en las 4 esquinas de la ciudad. Samba, fanfara, funky, pop. Para niños, jóvenes o mayores, hay fiesta para todos. Ya estamos preparados para comenzar nuestro primer carnaval. Estamos con nuestras poleras, helado de açaí,
y ya estamos en nuestro sector que nos corresponde, que es el sector 11. Ya estamos en la entrada. Claro, como Sebastián dice, nos regalaron poleras. A ver, enseña un poco tu polera. ahí. Estamos en modo carnaval. Yo pensaba que nos dieron esa polera porque pensaba que era obligatorio ponerla, pero no veo a nadie con la polera. Somos los únicos, pero no importa, tenemos el estilo. El evento va a empezar. Bueno, hemos llegado con 2 horas de antelación porque queremos el mejor sitio. Hemos ido con antelación, no lo queremos perder. Vamos, ¿no? Vamos. Bueno, aquí estamos ahora en el backstage. Están todos preparando. Son los últimos minutos y hay movimiento por 2 sitios. Bueno, nosotros vamos a tomar asiento y disfrutar, pues. Cercano acá posible. Además cercano a la esquina. Ya, vamos. Ya estamos instalados. No sé si vieron el tamaño del Sambódromo. Es inmenso. Ni siquiera vemos el final. Este Sambódromo en un principio fue diseñado para 60.000 personas. En el año 2016 Río de Janeiro albergó los Juegos Olímpicos y se expandió y ahora alberga 90.000 personas. Impresionante. Pero ahora sí lo puedo creer. Mira la cantidad. Y ahí van a pasar frente a nosotros. Estoy muy emocionado, Sebastián. Toda la preparación de una escuela de samba comienza por la erección del enredo, que es la historia que será contada. Los jueces hacen el análisis de acuerdo con 2 criterios: concepción, es decir, la idea del tema presentado, y la realización, o sea, si la escuela pudo contar la historia de forma interesante, original y bien entrelazada a través de disfraces y alegorías. Los jurados consideran aspectos como creatividad, coordinación y sintonía, así como disfraces y sincronismo en los movimientos de la coreografía. Si algún integrante se cae, pierde una parte del disfraz o derriba algún instrumento, la escuela puede ser penalizada. Este año la competición fue feroz. Después de 22 años sin ganar el carnaval, Imperatriz Leopoldinense gana su 9º trofeo de campeón, con tema vinculado al choque entre Satán, Lampio y San Pedro de la literatura de Cordel, un brasileño del nordeste. Después tenemos Unidos do Viradouro. Fue subcampeón por 1 décima de diferencia con Imperatriz, con un desfile que narró la trayectoria con Rosa María Egipcia da Vera Cruz, considerada la primera mujer negra en escribir un libro en Brasil. En tercera posición tenemos Unidos de Vila Isabel, hablando de celebraciones divinas y populares en todo el mundo.
Beija-Flor y Estação Primeira terminaron en cuarto y quinto lugar. El primero en honor al bicentenario de la independencia de Brasil. Hablo de la independencia de los excluidos. Mientras que el segundo habló de la influencia africana en Bahia. Como dato curioso, Beija-Flor sufrió un incendio en uno de los carros durante la presentación, por una falla en el efecto especial. Pero eso no perturbó su desfile. Y al fin, después de haber ganado el carnaval anterior, tenemos Académicos da Grande Rio. Terminó en el sexto lugar con un homenaje al cantante Zeca Pagodinho. El carnaval de las escuelas de samba de Río de Janeiro llegó a su fin. Se estima que las fiestas de carnaval, que paralizan Brasil durante 5 días, ponen a bailar a unos 46 millones de personas en todo el país. Nos sentimos muy afortunados de hacer parte de ellos. Podemos decir que ha sido una de las mejores experiencias de nuestra vida, que nunca olvidaremos. Gracias, Brasil. ¿Qué nos Bueno. Partamos por ese punto. Son las 6 de la mañana. Que eso no nos dijeron, nosotros pensábamos que terminaba a las 2 de la noche, que ya encontrábamos muy tarde, pero no nos dijeron que era hasta el amanecer. Hemos aguantado hasta el final, era increíble. Hay una cantidad de detalles, cantidad de personas como trabajando detrás del equipo, en la coreografía, en los barcos, en los movimientos. Como yo nunca pensé que fuera así de complejo. Fue increíble, pero ahora lo siento, vamos a dormir, vamos a descansar porque estoy muerto. Nos encontramos en la gigante ciudad de Sao Paulo. Ya hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conocerla en Nueva Zelanda. Aquí tengo a una chica que es paulista.